Buenas tardes a todos, bienvenidos a la nueva transmisión en vivo para Chacabuco en Red. Estamos en nuestros estudios con el secretario de Gobierno, Ignacio Orsini. Vamos a charlar un poco de algunos temas de actualidad. Bueno, Nacho, buenas tardes, gracias por la visita. Empecemos hablando un poquito de lo que son las paritarias que se están llevando a cabo entre el municipio y los sindicatos de trabajadores municipales. Segunda reunión en la que no se pudo llegar a un acuerdo, se arrimaron un poco más las posiciones, pero todavía siguen lejos de las pretensiones de los sindicatos. ¿Cómo viene eso? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente de Chacabuco en Red. Bueno, como decís vos, se dio inicio ya hace unos 10 días la primera reunión de paritarias. El municipio hizo en esa oportunidad un ofrecimiento que llegaba a un 38,5%, el cual fue en esta segunda instancia mejorado, no solamente en los porcentuales, sino también que se trajeron dichos porcentuales para los meses de marzo y junio, que un poco es lo que están pidiendo los sindicatos en ese sentido. Se acortó el plazo también que abarcaba esta paritaria y además se anexó una cláusula para que la otra, el acta anterior no lo tenía, donde se acordó o se propuso de parte del Departamento Ejecutivo la posibilidad de volver a reunirnos en el mes de octubre o cuando sea necesario, si la situación lo amerita, como se hizo el año pasado, incluso donde un mes previo a que terminara el acuerdo de la paritaria, se reunieron los representantes del Ejecutivo con los sindicatos y se pudo no solo terminar el año con una paritaria, sino que se le dio continuidad para los meses de enero y febrero a cuenta de la paritaria actual. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los sueldos de marzo? Ya por la fecha estimamos que no se va a llegar a dar un aumento en marzo, que era por ahí uno de los reclamos más urgentes. No, a ver, el aumento de marzo sigue estando dentro de la propuesta. Lo que sí no se va a poder liquidar, lógicamente, por los plazos que ya no lo permiten. Pero sí, de llegar a un acuerdo, se va a cobrar retroactivamente, lógicamente, el mes de marzo, y creemos que va a ser de esa forma. Así que, un poco por la fecha y por la altura del mes en la que estamos, sabemos que es imposible volver o ya poder liquidarlo y sobre todo teniendo en cuenta que la próxima reunión que vamos a tener con los sindicatos va a ser el lunes ya 2 de abril. ¿Sí? Así. ¿Qué va a pasar con otros años? Se ha otorgado a través de un decreto del intendente. Digo, ¿esto es algo que se les cruza hoy por la cabeza? ¿O es una opción o por ahora, por el momento, no? No, en esto queremos ser claros. Nosotros, en ese sentido, lo hemos marcado del mismo modo que lo han marcado los sindicatos hasta ahora, en la instancia en la que nos encontramos. Por un lado, ellos ven difícil o ven improbable, digamos, la posibilidad de medidas de fuerza, como nosotros también vemos improbable la situación de otorgar el aumento por un decreto. ¿En qué sentido? En que apelamos y apostamos a un entendimiento mutuo y que surja de la mesa de relaciones laborales un acuerdo, como siempre lo hemos hecho, o casi siempre lo hemos hecho en líneas generales, más allá de que en alguna oportunidad se dio un aumento por decreto ante una necesidad que vio el Ejecutivo y porque se encontraba trabado, pero el resto de las paritarias, por lo menos en la gestión del doctor Víctor Ayola, fueron acordadas en conjunto con los sindicatos y se han otorgado los aumentos de esa manera. En el último acta que firmaron está la propuesta del Ejecutivo, pero no hay nada sobre lo que propusieron los sindicatos. ¿Hubo alguna propuesta verbal más allá de lo que quedó escrito en el acta? Mira, en lo que respecta a lo que se habla en las reuniones, desde ya que, entre otros motivos, se termina hablando de números y propuestas. Concretamente, oficialmente, los sindicatos no hicieron una contrapropuesta que la pudiéramos volcar en el acta. Sí trabajamos y hablamos de distintas opciones que probablemente se van a ir viendo a futuro y ojalá que en la próxima reunión por lo menos todos apelamos a que se pueda llegar a ese acuerdo o un preacuerdo que nos permita ya llevar ese incremento a los trabajadores municipales. Ahora, hay dos cuestiones en esta negociación por lo que se ve un poco de afuera. Una tiene que ver con el número final que se va a incrementar y otra tiene que ver con los plazos, ¿no? Que son las discusiones.
año a año el municipio trata de patear algunos aumentos para después de junio, para que no entre dentro de lo que es el aguinaldo y le sea más oneroso, digamos, al municipio. ¿Qué pasa con esto? Digo, más allá del número, los plazos, ¿se pueden acortar? ¿Cuál es la mirada de ustedes? No, a ver, de nuevo, quiero ser respetuoso con lo que se habla en la mesa y tampoco adelantar ningún tipo de propuesta que no se haya, digamos, que no se haya hablado y que queda fuera de esto. Por supuesto que los sindicatos que quieren llegar al mayor número posible, En el menor plazo en el posible. menor plazo posible. Nosotros también quisiéramos hacer eso, sabemos que hay una necesidad lógica en un escenario inflacionario muy importante, y me parece que ahí también quiero hacer un paréntesis, por ahí que podemos hablarlo después, y que creo que tiene una particularidad en este año, además de lo que vos decís, tiene que ver con esto. Nosotros buscamos una paritaria que sea sustentable y pagable por el municipio, sin que afecte el resto de los servicios, el resto de las cuestiones y erogaciones que tiene que hacer mes a mes y durante todo el año, más allá de que tengamos un presupuesto que parece holgado en un número millonario, ¿sí? Pero la realidad es que la masa salarial, como vos decís, si no somos prudentes con esos incrementos y la forma que son planteados en el tiempo, más allá del porcentaje, no termina siendo sustentable y en definitiva lo que quiere el municipio es cumplir con los trabajadores municipales como con el resto de los gastos e inversiones que tiene que hacer. Otros años se hablaba, digo otros años porque no estabas vos como negociador, en este caso había otros funcionarios gestionando, se hablaba de que por ahí los aumentos estaban atados a lo que es la recaudación del municipio, lo que tiene que ver con las tasas municipales. Las tasas han aumentado un 50 y hasta a un 70, 75% en algunos casos. ¿Por qué en este caso no se puede atar el aumento a la recaudación? Sí, si bien las tasas municipales terminan siendo uno de los ingresos que tiene el municipio, no es el único y sabemos, en definitiva, tampoco es el mayoritario. Es decir, lo que ingresa al municipio en este sentido está más atado a la coparticipación y tiene que ver más con impuestos nacionales y provinciales. El atarlo no al incremento de las tasas puede ser una decisión y tampoco nosotros no tenemos cerrado ningún número, si se hizo una propuesta y una forma de pago que todos los meses tenemos que cumplir. Las tasas municipales también sabemos que a veces los vecinos las pagan y a veces no las pagan por diferentes motivos y en ese sentido no es que tenemos una recaudación que puede ser constante y que nosotros podemos atarla a eso respecto a lo que tiene que ver con el incremento salarial. Sería poco prudente hacerlo porque en definitiva también genera cierta incertidumbre. Por eso te digo, te aclaro, nosotros estamos haciendo una propuesta clara que en esta altura se asemeja a los números que fueron planteados en provincia y que ya están cerrados. Que eso también los mismos sindicatos reconocieron que la primera propuesta de nuestra parte, al menos para las expectativas que tenían, fue una propuesta decente de parte del municipio y valorada por ellos. Nacho, con tu experiencia, has estado en algunas negociaciones paritarias, ¿crees que esto va a ser más largo, que se puede llegar a cerrar en las próximas reuniones? Pregunto esto porque en los últimos años se ha dilatado un montón, incluso con intervención del Ministerio de Trabajo, con paros en el medio, decretos. Bueno, ha sido una situación que no le gustó al municipio y que no le gustó a los trabajadores tampoco. ¿Cómo ves que se va a cerrar esta paritaria? Esto depende, lógicamente, de la voluntad de las partes, que creo que está dada, por lo menos esa es mi impresión. Creo que este año exige mayor responsabilidad por el escenario que estamos viendo, tanto de parte del municipio de tratar de hacer el mayor esfuerzo posible, como de parte de los sindicatos de tratar de que esa situación se dé con la menor controversia posible, sí planteando las demandas y en forma enérgica, como lo hacen los sindicatos, que me parece totalmente lógico y apropiado y además es su función, pero que contar con la responsabilidad de todas las partes porque la cuestión, sobre todo la cuestión económica, está complicada, estamos viendo una escalada inflacionaria que no digo que, no es para asustarnos, pero estamos viendo con cierta incertidumbre
la cuestión política que se plantea en nuestro país. Hoy todos vimos y en estos días estamos viendo hasta el punto que no se consigue o hay restricciones para la venta de combustible, de gasoil, en medio o largando una campaña gruesa, donde sabemos que las maquinarias agrícolas lo necesitan, donde sabemos que el transporte lo necesita, donde sabemos que todos los vecinos también que se manejan y que necesitan combustible, hoy están en duda de tenerlo. Eso tiene que ver con una situación política que está viviendo el país y que afecta a lo económico. ¿Por qué decías que es un año particular en cuanto a inflación? En primer lugar, porque vemos que los números se están escapando más de lo previsto, bastante más incluso de lo que preveían los menos o los más pesimistas o los economistas más pesimistas, y el contexto político termina afectándolo. Yo creo que tiene que ver con eso. Los mismos sindicatos lo están planteando de esa forma y tienen la misma mirada, y creo que por ahí eso trae alguna dificultad o, digamos, una ingeniería mayor, si se quiere, en lo que tiene que ver con el acuerdo y poder llegar de la mejor manera a eso. Por eso nosotros entendemos esa situación, pero también debe entenderse que el municipio tiene esos recursos, son limitados, no puede trasladar los costos por ahí como puede trasladarlos un particular, donde la inflación lo termina también afectando del mismo modo. Quiero preguntarte, ya que nos metimos un poco en lo nacional, por dos proyectos, uno del Frente de Todos y otro de Juntos. El del Frente de Todos tiene que ver con conformar un fondo para pagar parte de la deuda con el fondo a aquellos que tengan dinero y propiedades no declaradas en el exterior, apuntando también un poco a la evasión. Primero por eso y después preguntarte por el proyecto de Juntos de dolarizar lo que es la economía argentina. Mirá, en primer lugar, el proyecto del Frente de Todos me parece que por ahí se tenía que haber acordado antes, con Daniel Muñoz y un montón de bienes de algunos funcionarios kirchneristas que estaban fuera del país, que no estaban declarados. Me parece que es un proyecto, una bomba de humo, que lo único que hace es el presidente tratar de acercarse o tratar de acercar a las partes con la otra parte que tiene que ver con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que en definitiva termina siendo una bomba de humo, como te digo, un poco para la gilada o para que la gente desvíe el foco de discusión. Es decir, me parece impracticable, creo que va a ser una cacería de brujas, y los mismos expertos o los mismos economistas y tributaristas están diciendo lo mismo. De modo que no le veo mucho sentido, creo que termina siendo una aspirina para una enfermedad, se quiere, terminal, como es la economía y la inflación, que debe ser combatida con herramientas en serio, mejorando la producción, y ya sabemos en qué derivan todo este tipo de medidas o de controles, como por ejemplo lo que veíamos con las propiedades ociosas. Son proyectos que cada vez restringen más y cada vez lo que hacen es que la economía sea más chica y se limite para unos pocos, ¿sí? De modo que no le veo ninguna consecuencia, me parece inaplicable, creo que no sirve para nada, y te repito, creo que termina siendo una bomba de humo para desviar la atención de los ciudadanos, que hoy están muy preocupados por una economía que no se recupera y que, por otra parte, una inflación que no le vemos techo. Ahora, más allá de quién lo propone y que digas que sirve políticamente para unir internamente, ¿no te parece que es un sector que nunca se tocó y que son aquellos que especulan, aquellos que la fugaron, que no declaran, que los vivos, digamos, que hacen negocios y no pagan impuestos? ¿No te parece que es un sector que, más allá de quien lo proponga, en algún momento hay que revisar y hay que tocar? A ver, no voy a negar lo que tienen que ser, lo que tienen que cumplir con sus impuestos cada uno. Todos los sectores tienen que cumplir con sus impuestos. Todos.
todos, cada cual en su medida o en su capacidad contributiva. Sí, decir que los sectores más altos son los que menos contribuyen, y yo creo que tampoco no es cierto, es una verdad a media. Podemos decir que hay algunos que sí y algunos que no. Pero es muy fácil plantear esas ideas y tirarlas desde lo ideológico para poder, te repito, para poder tirar algo para la tribuna y que en definitiva no contribuye demasiado. Creo que hoy la Argentina exige otro tipo de proyectos. No digo que este tipo de cuestiones deben ser revisadas y deben ser vistas, y el que tiene bienes en el exterior como en la Argentina debe declararlo, por supuesto, y contribuir por eso. Pero creo que hoy la sociedad está exigiendo otro tipo de respuestas más razonables y que de alguna forma contribuyan a la economía en serio, que podamos generar puestos de trabajo en serio, que los que tengan que venir a invertir vengan a invertir este país, tanto los argentinos como inversiones extranjeras, que siempre son necesarias porque son las que dan fuente de trabajo. Nos quedaba pendiente ahí el proyecto de dolarizar la economía. Sí, es un proyecto que se ha aplicado en otros países y en Argentina no se llegó a dolarizar, pero tuvimos una experiencia en la década del 90, con el gobierno de Menem, donde fue la convertibilidad, que fue algo parecido. En ese momento fue una respuesta también a un proceso inflacionario o hiperinflacionario que no había manera de tenerlo. Tuvo respuestas positivas durante un tiempo y después tuvo algunos fracasos, como tuvieron todos los programas económicos que yo recuerdo en este país, que en algún momento también fracasaron. El proyecto de dolarizar por ahí es diferente, también se ha aplicado en algunos países, y yo creo que no debe descartarse ninguno, es decir, debe analizarse cualquier posibilidad que traiga un poco de certeza a la inflación, que termina siendo, en definitiva, la solución que tiene el Estado para poder, de alguna forma, poder pagar sus sueldos, poder funcionar, porque el Estado, en definitiva, sigue funcionando y sigue, de alguna forma, la inflación le permite ese funcionamiento, pero termina matando a los particulares con un impuesto que es el peor de todos, ¿sí? Cuando hablamos de impuestos, y recién cuando me decías esto, la inflación termina siendo el impuesto más caro para los que menos tienen. Para el tipo o la señora que tiene que ir a hacer sus compras con una jubilación, lo que sea, y cada día que pasa, cada mes que pasa, tiene menos y puede comprar menos cosas. Es decir, Nacho, te hago la última, metiéndonos en lo local. Hemos visto, por un lado, al concejal Golía conseguir algunas viviendas, o gestionar, mejor dicho, algunas viviendas para Chacabuco. Por otro lado, la diputada Oliveto con el senador D'Aleto gestionando también viviendas para Chacabuco. Bueno, son temas importantes. El otro día yo le decía que era importante que sea quien sea que gestione para Chacabuco, pero digo, cuando uno ve que por ahí cada uno hace la individual, el municipio, ¿cómo queda en todo esto cuando, bueno, quien las termina ejecutando son las viviendas, es el municipio? La verdad importa poco quién se lleva un beneficio político de esto. Yo creo que si vienen viviendas para Chacabuco, bienvenido sea, las traiga quien las traiga. Como vos decís, tenemos dos legisladores provinciales que estuvieron gestionándolas. Bienvenido sea, son viviendas que vienen desde hace bastante tiempo y que recordemos que fueron inicialmente en la gestión anterior, en la gestión de Macri y en la gestión anterior de este intendente, donde se firmó el convenio por esas viviendas. Por diferentes cuestiones los avances han sido bastante lentos al respecto, pero creemos que eso hay que impulsarlo, venga del lado que venga. Es decir, en ese sentido creo que está muy bien. Por un lado, después lo que dijo el concejal Golía, la verdad, desconozco puntualmente esas viviendas por dónde sería
que vendrían, pero en definitiva también sumarían a las anteriores y creo que es en beneficio de todos los chacabuquenses. ¿Y qué información es la que tenés como secretario de gobierno sobre esas 132 que estaban paradas, más esas 100 que se anunciaron que podrían llegar a Chacabuco? Sí, respecto de la siguiente, repito, no tengo demasiada información. De las 132 viviendas estamos con gestiones para poder, de alguna forma, en lo que respecta a lo administrativo, que es bastante tedioso en los trámites con el Instituto de la Vivienda y digamos, en su momento recuerdo con Hábitat que yo en ese momento estaba en gobierno y prácticamente viajábamos todas las semanas para poder destrabar esa situación. Recordemos que en un momento también intentamos hacerlas, se le modificó la forma de construcción, se le ofreció a la cooperativa eléctrica para que las pudiera hacer, en ese momento fue rechazado por la cooperativa. Hubo un montón de gestiones que se hicieron en esa instancia y que después, a raíz del cambio de gobierno, la pandemia y un montón de cosas que pasaron en el medio, seguramente hay que, y se está retomando, como bien decís vos, y desde lo administrativo hay cuestiones que tenemos que afinar entre el municipio y el instituto para poder tratar de encaminarlos y que esos fondos que están ya previstos incluso en el presupuesto, tienen que llegar a Chacabuco para la construcción de las mismas. No se van a volver a licitar, digamos, ya están los adjudicatarios, se actualizarían los montos, ¿cómo es administrativamente? Sí, a ver, ya están, sabemos que son 3 empresas de Chacabuco que están en eso, entiendo que si las mismas están dispuestas a continuar y que ellos cumplieron con los plazos acordados, se puede continuar perfectamente con los contratistas que se dieron en ese momento, ¿sí? Yo en ese sentido no vi ningún contrapunto con respecto a lo que tiene que ver con los fondos. ¿Sí? Lo de los fondos es una cuestión y la ejecución de la vivienda es otra. Si bien están atados y las certificaciones tienen que estar correspondientes para que se puedan desembolsar esos fondos, el contrato que tiene el municipio entiendo que tiene vigencia. Gracias, Nacho. No, por favor, gracias a vos.